en reconocimiento, y este debate lo voy a hacer en reconocimiento, así algunos dirán, pero ya deje tanto ese discurso. No lo voy a dejar, ¿sí? Voy a hacerlo en reconocimiento al profesor Abel Rodríguez Céspedes. Este debate. Bueno, entonces lo vamos a iniciar. Esta frase que aparece entre comillas precisamente es de él, y este pequeño contenido igual. La educación es un derecho fundamental porque es inherente a la naturaleza humana y porque es esencial para la existencia de la persona. La educación es, sin lugar a dudas, el principal medio para proporcionar acceso al conocimiento, escúchese bien, acceso al conocimiento y a la formación del ser humano. ¿Qué tal eso? Eso es algo espectacular, que nos estén diciendo eso. ¿Y quién nos lo dijo? Un maestro de escuela, un maestro de Colombia. Lo primero, frente a lo dicho, resalta que la educación se constituye en un recurso estratégico fundamental para impulsar el desarrollo científico, tecnológico de un país, factor clave del desarrollo humano, económico y social. Ese es el valor que le tenemos que dar a la educación. Tenemos que apasionarnos por defender la educación. Dos, de esa frase que está en amarillo del Polo Democrático Alternativo, la educación es un vehículo esencial, primordial, para la formación de los seres humanos, para reconocérseles sus derechos, para que ese ser humano valore también que tiene un buen contenido y responsabilidades, los deberes y obligaciones, y un respeto máximo por los demás. A eso nos debe ayudar la educación. Encontramos aquí en esta diapositiva 3 escenarios, que es los que voy a recorrer en este debate. Un escenario que recibió la administración del gobierno pasado, del 2016, ¿sí? En ejecución venían con unas ejecutorias que las recibió el gobierno, y de eso principalmente hablará, si lo tiene a consideración la señora secretaria, doctora Edna, la profesora Edna también. ¿Qué se ha hecho en el marco de la pandemia? Eso no estaba en el debate inicial, pero ¿qué tal si nosotros no hablamos de lo que ha pasado en el marco de la pandemia también en materia educativa? ¿Y cuál es la proyección que se tiene para este gobierno y ojalá para las nuevas generaciones? Ese es el marco referencial para este debate. Hay unos datos, y los datos seguramente son fríos, pero los voy a recorrer rápidamente. Encontramos en Bogotá una planta docente en los colegios distritales conformada de la siguiente manera: un grupo de funcionarios administrativos en un número de 1986, unos directivos docentes en 1805, unos docentes que son los maestros de aula de asignatura, 31.046, un cuerpo docente orientador de 1.501, para un total de planta docente y administrativa de 36.338. Son los últimos datos que hemos recibido de la Secretaría de Educación. Aquí no estoy haciendo sino una réplica cuya fuente es la misma administración. Y tenemos hoy, no sé si se hayan matriculado ayer 2 estudiantes más o antier 7, pero el dato global es que en los colegios oficiales a agosto 31 del año 2020 estaban matriculados 794.282 estudiantes. Una población bastante grandecita,
superior a muchas capitales de departamento. Vuelvo y lo remarco porque esto ya lo he dicho en otras ocasiones. La situación de la educación oficial en un contexto general en cifras: 396 establecimientos educativos, no sedes, establecimientos, oído, no sedes, establecimientos, 35 colegios en administración del servicio educativo a 2019 de la política del gobierno anterior, en lo que tradicionalmente se ha denominado en el lenguaje de nosotros los colegios en concesión, que afortunadamente no quedaron en el Plan Distrital de Desarrollo, y eso yo sí que lo aplaudo. Venía con una matrícula oficial, ustedes escucharon ahora un dato de matrícula, venía con una matrícula oficial a diciembre del año pasado de 753.221, se ha aumentado en la administración de ahora, incluido en la época de la pandemia. Esto tiene que valorarse también significativamente. Algo bueno tiene la educación oficial de la ciudad de Bogotá. Encontramos también una educación preescolar disminuida. Afortunadamente, ya queda una política establecida en el Plan Distrital de Desarrollo y ya este consejo por mayoría, con la participación de los concejales y con el mejoramiento del mismo, ya tenemos un acuerdo aprobado en primer debate. Tenemos una tasa de deserción que me parece que es positiva. En lo recibido, tengo que manifestarlo así, de 1.6%, que hay que seguirla mejorando. Ojalá lleguemos a 0. Difícil, pero ese es el ideal. Unos estudiantes que venían recibiendo entre refrigerio y comida caliente servida a la mesa, en lo que se denomina los desayunos y los almuerzos escolares en restaurantes escolares, 715.000 estudiantes beneficiados anualmente. Ahora se aumenta. Una jornada única que por muchas razones no se ha podido implementar mucho más, pero entre otras porque hay que hacer un diálogo directo con la comunidad educativa para garantizar que esa jornada sea producto de un acuerdo con los profesores, con los docentes directivos, con el mejoramiento de la calidad de la educación, por mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales, salariales del magisterio bogotano y colombiano, y una cobertura neta de 79%, recogido los datos de la educación, de los niveles en que la administra la Secretaría de Educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Tenemos en materia de educación superior un contexto también general en cifras. En Bogotá, a 2018, que es la cifra más reciente que tenemos nosotros a la mano, seguramente esta ha sufrido modificaciones para arriba o para abajo, pero se tienen matriculados estudiantes en la educación superior un número de 792.583 estudiantes en la educación superior y en la educación privada superior y en la educación oficial superior, bien sea en los niveles de técnica tecnológica y o universitaria. Y para el caso de la universidad nuestra, por la que tiene que responder la Secretaría de Educación en coordinación con nuestra universidad distrital, que tiene una relación directa, incluso desde el punto de vista presupuestal, con el Consejo Capitalino. La universidad distrital a la fecha tiene una población matriculada de 28.606 estudiantes. La tasa de absorción en la educación superior está por debajo del 50%. Eso nos debe preocupar enormemente a quienes queremos la educación en Bogotá, ¿sí? Es decir, todos los que terminan el bachillerato anualmente en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, no tienen acceso a la educación superior, repito, bien sea técnica, tecnológica o universitaria. Pero hay una gran deserción, que sí está en la mayoría de los casos por encima del 50%. Una deserción en la técnica del 53%, en la tecnológica del 58% y en la universitaria del 44%. Cifras que nos deben llamar la atención, preocupar
reflexionar, investigar cuáles son las razones. Algunas de ellas, pues las tenemos conocidas. El factor económico de las familias de la ciudad de Bogotá que no tienen cómo permanecer, acceden pero no permanecen en el sistema educativo, tanto público como privado de la educación superior. En el marco de los efectos de la pandemia nos obligó a todos y a la educación en particular, ¿sí? Nos obligó a enfrentar unos retos, y la UNESCO ha manifestado en ese enfrentamiento de retos para la educación lo siguiente: que puede darse o se dio una baja en la nutrición. ¿Por qué razón? Muchos de los establecimientos oficiales de Bogotá y del mundo ofrecían alimentación escolar, nutrición, política alimentaria. Pero seguramente esta época lo golpeó. Estrés en los docentes. Entramos a una situación distinta, que tuvimos que acompasarnos a una situación novedosa, pero la hemos cumplido. Por eso yo he venido manifestando que no hay tal regreso a las clases, porque las clases se han venido realizando en medio de un marco de dificultades, pero el maestro, con su profesionalismo, ha venido cumpliéndole a la niñez, a la adolescencia y a la juventud bogotana, porque las clases se han venido implementando. Un marco de preparación de la familia para la educación a distancia y en casa. Eso no existía en los volúmenes que ahora han tenido que realizarse con las familias y su participación. Unos desafíos para crecer, para crear, mantener y mejorar el aprendizaje a distancia. Los maestros se han reinventado muchas cosas, las secretarías de educación. Yo en eso valoro lo que ha hecho la Secretaría de Educación de Bogotá, que se puso también en disposición a contribuir que esos desarrollos académicos y educativos estuvieran en las mejores condiciones. Seguramente no he logrado todo, pero estuvieron en la mejor disposición. Las brechas en el cuidado infantil. Muchos padres de familia dejan a sus hijos para que los cuiden en la escuela o en los jardines infantiles, y ellos tienen que salir a la lucha por el sustento diario. Y entonces ahí hubo una ruptura, ¿sí?, de ese pasado con ese hoy en el marco de la pandemia. Seguramente, y no ha pasado acá, la señora secretaria de Educación nos lo dirá, si aumentó la tasa de deserción o no, pero esa es una preocupación de la UNESCO. Una mayor exposición a la violencia y a la explotación, para todos es reconocido, y no solamente porque nos lo hayan dicho los especialistas, los estudiosos, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Seguridad, la misma Secretaría de Educación. Todos reconocemos y sabemos que el lugar por excelencia, no debiera ser así, pero es así, de violencia y de acoso sexual a la niñez y a los adultos mayores, son los hogares, son los mismos integrantes de la familia. Y en esta pandemia los encontramos a todos juntos, ¿sí?, con una situación bastante complicada, porque seguramente no se ha contado todo lo que ha pasado en materia de violencia y de acoso sexual en los hogares bogotanos y en los hogares colombianos. El contacto social esencial para el aprendizaje y el desarrollo. Esos maestros que algunos no comprenden en su labor educativa, se han tenido que encontrar todos los días, así sea de manera remota o de manera virtual, con los otros integrantes de la comunidad educativa. Es que la comunidad educativa es más que el maestro y el niño. Ahí está involucrado para muchos el abuelo, la abuela, el vecino, el padre o la madre de familia. Y esto a mí me complace, porque hemos en esta época, por desfortuna, pero para fortuna de las relaciones humanas al interior de la comunidad educativa, se han fortalecido, así sea de un modo distinto. Y eso es muy importante. Los desafíos para
para medir y validar el aprendizaje. Muchos preocupados, van a pasar el año, no lo van a pasar, ¿cómo califico? Si no hay encuentro, me califican los pares, me califica el otro, ¿cómo evalúo? No evalúo. Esa para mí no es la preocupación, porque normalmente las evaluaciones numéricas conducen a la selección para el castigo y para que no hayan ascensos, porque no hay suficiente cobertura, principalmente entre el paso de la educación media a la educación superior. Por eso vamos a escuchar más adelante algunas propuestas que tenemos en esa materia. Estos son algunos elementos pues que me llamaron la atención, puestos por la UNESCO. La respuesta de la Secretaría de Educación, yo no me voy a demorar en eso porque es más calificado para hacerlo. La señora Secretaria de Educación y el señor director del IDEC, el profesor Alexander, tienen una circular 05 y ahí está su contenido. ¿Qué fue lo que se quiso hacer con esa circular? ¿Sí? Hablar, explicar el problema del coronavirus, organizar las actividades, acompañar las actividades, establecer recursos y materiales, garantizar una comunicación permanente con maestros y maestras. Algunos tienen algunas críticas, pero eso no nos hace imposible seguirnos relacionando a orientaciones específicas para la población especial y protección constitucional para ellos, garantizar la alimentación escolar de una manera distinta, ¿sí? A través de los mercados, etcétera, del bono alimentario, atención a las instituciones educativas, en lo que se ha denominado Aprende en Casa, con unas guías construidas también de manera consensuada, pero principalmente por la Secretaría de Educación, pero igualmente también con mucha creatividad de nuestros maestros y de nuestras maestras y de los docentes directivos y de los funcionarios administrativos, garantizándose en esta pandemia el derecho a la educación. Situación de maestros y maestras en el sector oficial. Esto es con base en las respuestas ofrecidas. Hay unos retos que nos impusieron para los maestros actuales en momentos de la pandemia. Es que hay un mayor volumen de trabajo y actividades en la familia, señores concejales, señores funcionarios, quienes están conectados. Es que el maestro, además de ser maestro de área de matemáticas, de ser coordinador, de ser licenciado en educación física, etcétera, de lenguaje, de literatura, es padre de familia. Entonces se encontró con unos volúmenes adicionales a su trabajo, porque además de ser maestro orientador de sus alumnos y de comunicarse todos los días, tuvo que ponerse a trabajar conjuntamente con su hijo estudiante, que tenía que darle respuesta a un maestro distinto a él. Y eso se forma, como dicen los niños en la escuela, un merequetengue, un sancocho, como lo decía Jaime Bain Cayón, un sancocho, ¿sí? Un sancocho nacional, y ahí había un sancocho en las casas, pero hubo un buen tratamiento y estamos saliendo adelante desde el escenario del aprendizaje y de la comunicación social. Claro, existían unas ausencias, las descubrimos, no, ¿sí? Las desnudamos en el manejo de las tecnologías de la información, falta de conectividad, falta de herramientas, falta de dispositivos que dificultaron en este tránsito de pandemia el mejor escenario para la educación y la pedagogía. Dificultades de tipo emocional de algunos estudiantes y sus familias, claro que sí. Aquí hemos escuchado muchos problemas socioemocionales en las casas, el hacinamiento, el no tener todas las herramientas para todo, tener algunos una SIM-card, otros tener una tablet, otros no tener absolutamente nada. Eso generó crisis emocionales en algunos integrantes de las familias en esta época de pandemia. Modificación de los planes previstos para un año académico regular, claro que tuvo que modificarse. Y la Secretaría de Educación lanzó unas ideas y los maestros se apropiaron de las mismas y reinventaron muchas cosas más. Atención a los estudiantes con necesidades educativas. Seguramente ahí no dimos la marca suficiente, porque no fuimos capaces de descubrirlo. Absolutamente nada. En este escenario hay que ir al territorio, hay que ir a la casa ya del barrio lejos,
de la ciudad de Bogotá, porque allá están los niños más necesitados y también con necesidades educativas especiales. La Secretaría de Educación informa que, bueno, digo yo, este es un informe a junio, julio, seguramente está totalmente modificado, que va a garantizar y que garantizó algunos equipos y algunas conectividades en unas instituciones educativas, benefició con préstamos, con dispositivos tecnológicos a algunos estudiantes y algunos docentes. Eso me parece bien, pero seguramente, o no seguramente, con seguridad, fueron insuficientes en esa tarea. Que los docentes también sufrieron el contagio. También lo sufrieron, y este es un dato a junio, que se ha venido elevando, y que han fallecido maestros por el contagio en Bogotá. Claro que sí han fallecido, y que hay maestros contagiados hoy en la red hospitalaria, tanto pública como privada de Bogotá. Sí, señores, hay contagiados maestros. Por eso, ese escenario de la discusión del regreso a clases, del regreso a las aulas, hay que darlo con más rigurosidad. Con más rigurosidad. Yo no estoy de acuerdo que ya este año regresemos a las aulas. Esa es mi postura como maestro y como concejal de Bogotá. Y más, señora secretaria, que tenemos también funcionarios administrativos, de servicios generales, de vigilancia, que también han sufrido el contagio. En el Plan Distrital de Desarrollo, que lo dimos en el marco del coronavirus, de la pandemia, quedaron 5 programas. Yo los saludo, los acompañé y creo que hay que implementarlos muy bien. Programas en el marco de la educación inicial, de la formación integral, de la transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa, de la educación para todos y para todas, de jóvenes con capacidades. Y unos proyectos estratégicos que me parecen que hay que asumirlos con mucho cuidado, con mucha filigrana, porque ahí estará el éxito o el fracaso de la política educativa de este gobierno. El fortalecimiento de la educación inicial de calidad en Bogotá. 2, la jornada única y jornada más y mejor tiempo en los colegios con previa discusión y acuerdo con la comunidad educativa. El fortalecimiento de la calidad educativa en los colegios de Bogotá y la transformación pedagógica. Y en eso, profesor Alexander, usted tiene mucho por hacer en materia de transformaciones pedagógicas, virtualidad y gestión educativa. Ese es su papel principal. Ese es su papel con su equipo de trabajo, que yo sé que no es un equipo bastante numeroso, pero que creo que pueden cumplir con este proyecto tan importante. El programa integral de educación socioemocional. Eso es importantísimo. Y ahí hay un acuerdo de este concejal, ¿sí? El de los equipos interdisciplinarios de orientación escolar, que hay que ponerlos a funcionar. Ojalá muchos equipos en muchas localidades de la ciudad de Bogotá y ojalá en los colegios más grandes de la capital del país. Una infraestructura y unas dotaciones para el siglo XXI. Ahorita les dejo unas propuestas en esa materia. Un fortalecimiento del bienestar estudiantil y la alimentación escolar. La cobertura con equidad y énfasis en educación rural, que no se había tocado con el énfasis en el pasado. Y ahora hay que disminuir brechas entre la educación rural y la educación urbana. Garantizar el acceso y el fortalecimiento de educación media y educación superior en un programa maravilloso que existía en las buenas épocas y en los buenos gobiernos. Las cosas buenas hay que repetirlas. Esas cosas son las que merecen continuarse. Creación de la Agencia Superior de Ciencia y Tecnología, que aprobamos acá en el Consejo con algunas modificaciones propuestas desde nuestra bancada y de otros concejales de la ciudad. Aún, señores, no tenemos vacuna. No asumamos ese riesgo. No es necesario ir a la escuela en noviembre, cuando ya estamos finalizando el año escolar. Preparémonos mejor, señora secretaria, en noviembre y en diciembre para definir el plan de acción para el año 2021 ajustado a la nueva realidad. Ese tiempo de ahora es el que tenemos que utilizar para prepararnos de la mejor manera y mirar si hay las mejores condiciones
para que en enero o febrero regresemos un poco más tranquilos, un poco más seguros a la escuela pública y a la escuela privada en la capital del país, porque mire, es que los niños entre los 0 y los 9 años también se contagiaron y también han fallecido en Bogotá por el coronavirus, pero las personas entre los 10 y los 19 años también han sufrido el embate de ese virus, que algunos dicen que lo destruimos con agua y jabón, pero no hemos encontrado la vacuna. Eso es un contrasentido a veces, pero bueno, esa es la realidad que hoy nos encontramos. La Secretaría de Educación habla de unos elementos de protección personal, pero yo creo que eso es insuficiente y eso no es lo que resuelve la seguridad de una población que, así sea de manera alternada, podrían ir a los establecimientos educativos, porque de todas maneras es una población que va a superar alternadamente el 30% de la población estudiantil con sus profesores en Bogotá, supera los 829.000 personas. Eso significa que irían todos los días una aproximación entre 250.000 y 300.000 personas a las aulas escolares, y eso es un número bastante numeroso. Regreso a clases presenciales cuando sea seguro. Mire las orientaciones que da la UNESCO también en esa materia. Hay que apoyar a los docentes en sus esfuerzos para facilitar la vuelta a la escuela. Hay que dar unas orientaciones para los responsables de la formulación de los políticos. Y nos manda 3 mensajes la UNESCO a tener en cuenta. 1, que hay un impacto psicológico y socioemocional de la pandemia en todos los alumnos, en los docentes y el personal de apoyo a la educación. Por eso pueden haber algunos miedos, algunas intranquilidades, y eso tiene que ser superado. Que es fundamental que los docentes y el personal de apoyo a la educación reciban una capacitación y una preparación profesional adecuada para facilitar el regreso a la escuela. No es que vamos a llegar porque sí, tenemos que también prepararnos, porque lo que hemos vivido no ha sido fácil. En muchas de las familias de nuestros niños, en muchas de las familias de nuestros profesores, de nuestros funcionarios administrativos, hubo el contagio, hay temor, hay miedo, hubo fallecido. Entonces no es una actitud psicológica fácil de regresar a las aulas escolares. No, señores, eso tenemos que prepararnos. Eso es como cuando una persona termina su ciclo laboral, hay que prepararnos para que se encuentre con su nueva realidad como pensionado, si es que obtiene la pensión. Que no le pase como a una profesora por allá en 1984 en la escuela Nuestra Señora de la Sabiduría, donde yo era maestro en el barrio Restrepo. Ella salió pensionada en noviembre, en diciembre, y llegó en enero a dictar las clases porque no se había dado cuenta que había sido pensionada, porque no hubo ningún trabajo de preparación. La saludamos y se regresó llorando a su casa porque quería seguir estando con sus niños. Esa es la realidad de nosotros los maestros berracos de Bogotá y de Colombia. Los sistemas educativos deben garantizar una movilización adecuada de personal cualificado, el actualizar los horarios y la protección de los derechos y las condiciones de trabajo de los docentes en el proceso de vuelta a la escuela. Qué buenas recomendaciones que deben ser recogidas también, doctora Edna, por ustedes para el marco de lo que se debe hacer en el posible o no regreso a las aulas que ustedes están trabajando. Entonces no se puede regresar a la misma normalidad en la educación. Hablando del tema educativo, porque seguramente en otros hechos también. La educación en un mundo tras COVID, nuevas ideas para la acción pública, según también la UNESCO. La educación en un mundo tras COVID. Comprometerse a fortalecer. ¿Qué debe hacer la política educativa en Bogotá? En este marco, seguramente algunas las podemos recoger, otras no, está para el debate. Comprometerse a fortalecer la educación como un bien común. La educación es un baluarte contra las desigualdades. Ampliar la definición del derecho a la educación. Ese discurso tan maravilloso que tenía nuestro profesor Abel Rodríguez Césped frente al derecho a la educación, para aproximar la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento y a la información. Valorar oído
Algunos no lo valoran en el Consejo de Bogotá. Excúsenme, lo digo con respeto y con tranquilidad en la experiencia de estos 4 periodos. Valorar la profesión educativa, a los maestros. Es que el maestro que termina en una facultad de educación es el maestro que sale para trabajar a un colegio privado o a un colegio público. Y el valor que se le debe profundizar y respeto debe ser enorme. Y la colaboración de los maestros, promover la participación y los derechos, oído, de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños. ¿Eso qué significa? Revalorar el gobierno escolar, la autonomía escolar que quedó establecida desde 1994 en la ley 115 de ese año. Sí, esos gobiernos escolares no es para que estén en letra muerta, es para que tengan una amplísima significación y respeto a los estudiantes, a los jóvenes y a los niños. Proteger los espacios sociales que ofrecen las escuelas. A medida que transformamos la educación, es la primera vez que traigo un vaso de agua para hablar hoy. Poner tecnologías gratuitas y código abierto a disposición de los docentes y estudiantes. Eso es muy importante, tecnologías gratuitas y códigos abiertos a disposición de los docentes y de los estudiantes. Eso es bienestar social para los integrantes de la comunidad educativa. Asegurar el que se imparta conocimientos científicos básicos en los planes de estudios. Proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública. Tenemos que rescatar los 200 billones de pesos que desde el 2001 a 2019 los gobiernos de la época del orden nacional le quitaron al sistema general de participaciones. Es decir, quedaron recursos disminuidos para la salud, para la educación, para el agua potable y para el saneamiento básico, ni más ni menos. Agua, saneamiento básico, salud y educación. Le quitaron 200 billones de pesos en un tiempo de 16 años. Fomentar la solidaridad para poner fin a los niveles actuales de desigualdad. Garantizar el pleno derecho a la educación. ¿Qué significa? Que tenemos que avanzar en la gratuidad de la educación escolar y superior. Tenemos que repensar las nuevas infraestructuras. Esto es para de aquí para allá, doctora Edna, el compañero profesor Alexander. Algunos dirán que por qué le digo compañero, porque es maestro como yo. Repensar nuevas infraestructuras educativas, infraestructuras con amplios ambientes naturales, donde haya vida, donde haya el jardín, donde haya el prado, donde haya el césped, donde haya el árbol, donde no haya solamente cemento. Yo no quiero más esos colegios. Megacolegios sí, pero en unas condiciones hoy de un mundo distinto, un mundo que defienda la naturaleza, un mundo que luche desde la escuela también contra la crisis climática que estamos aprobando en un acuerdo de ciudad en este Consejo, que quedó un excelente articulado en materia de defensa de los derechos de la naturaleza, de la fauna, de la flora y de nosotros los humanos en el Plan Distrital de Desarrollo, que se haga realidad con los nuevos colegios que se tienen que construir, que hayan espacios más para el juego, para la recreación, el deporte, el ocio en los colegios nuevos. En el Plan Distrital de Desarrollo quedó un número entre nuevos y restituidos, que los salones tengan arquitecturas diversas, señoras secretarias, señores arquitectos, señores ingenieros. Las aulas no podrán seguir siendo solamente rectangulares o cuadradas. Tienen que tener diversidad de espacios interiormente, que el niño cuando se canse de escuchar a su maestro pase ahí a un computador ahí mismo en un rincón con su biblioteca, o pueda salir sin pedirle permiso al maestro a jugar billar ahí en el mismo establecimiento educativo, como existen en los establecimientos educativos en Suecia, donde afortunadamente cuando era dirigente de FECODE tuve la oportunidad de ir a mirar esa experiencia educativa y pedagógica. Es así, no podemos tener amarrados 5, 4, 3 horas, no. Cuando el niño se canse tiene que pararse e irse para alguna parte porque se mamó de una clase, seguramente porque no le gustaba.
Por eso el currículo hay que modificarlo, hay que discutirlo con los niños, con los estudiantes, con los padres y con las madres de familia, con los intelectuales, con la academia, con la universidad formadora de docentes. Eso lo tenemos que, todos los colegios nuevos tendrán que tener restaurantes escolares para que participe la comunidad en la política nutricional y en la política de la seguridad alimentaria de los establecimientos. Los niños de los grados superiores en muchos colegios de Europa son los que preparan sus alimentos para los niños de los grados inferiores, y qué hermosura ver eso, sentados a la mesa, los estudiantes que preparan los alimentos con los niños que son a los cuales se les suministra de los grados inferiores. Una clase de gastronomía es interesantísima. Un nuevo currículo, establecer un nuevo currículo en el marco de la autonomía escolar. Maestros y maestras, se requiere nombramiento de un número mayor de maestros y maestras en diferentes niveles y áreas. Es que hay hacinamiento en muchas aulas y en muchos colegios de Bogotá y de Colombia. Para que haya más calidad, yo no puedo tener en las aulas 40, 35, 50 estudiantes. Eso no se puede trabajar así, de esa manera. Tenemos que reformular esa idea de las aulas masivas. La contratación también, por supuesto, si crece la cobertura, si crece el número de maestros, si crecen las infraestructuras, tenemos que crecer la planta de los funcionarios administrativos. Una lucha nacional que la debe encabezar el distrito para recuperar los dineros del sistema general de participación. Una movilidad escolar en la ciudad que involucre a la escuela, que a la escuela lleguen las redes ambientales peatonales seguras, los andenes bien construidos, que el niño llegue feliz a su escuela, o que llegue a través de una ciclorruta que está cerca al sitio donde él tiene que ir a estudiar. Es que tenemos que conectar esos lugares, porque son más de 800.000 personas que giran alrededor del sistema educativo público de la ciudad y que todos los días se movilizan, los estudiantes, los profesores y los padres de familia. Y algunas ciclorrutas, por ejemplo, no las construyen bajo ese horizonte, bajo esa filosofía, sino de pronto por otros lugares, y dejan por fuera la atención a los escolares y a los estudiantes. Bueno, ya vamos terminando. Garantizar el pleno derecho a la educación, yo sigo insistiendo en eso. Y aquí para adelante es garantizar el pleno derecho a la educación en cobertura. Tenemos que completar la cobertura escolar en todos los niveles. En preescolar sí, quedó en el Plan Distrital de Desarrollo, pero hay que hacer un esfuerzo adicional principalmente para garantizar una cobertura mayor en el prejardín y en el jardín. Es así de concreto. Tenemos que garantizar una ampliación de la cobertura en la educación superior, y le podemos ir dando cumplimiento al acuerdo 678 del año 2017 de este concejal y del Polo Democrático Alternativo, para que los megacolegios que no funcionan los fines de semana y en las horas de la noche puedan hacer convenios con la Universidad Distrital o con otras universidades públicas, y algunos de sus programas lleguen directamente a las localidades de la ciudad de Bogotá. Que se fortalezca la Universidad Distrital, claro, ya lo hemos dicho, no me voy a demorar ahí. Sobre eso hemos hecho muchos debates. Aumentar infraestructura y cobertura. Recursos para la dotación. Algunos no saben que en la localidad de Kennedy hay universidad pública. La Universidad de Kennedy necesita dotación ahora, inmediatamente, para su funcionamiento a partir del año 2021, con programas que tienen con el Instituto Técnico Central y con la Universidad Pedagógica, y ojalá también ingrese la Universidad Distrital a esos programas de la Universidad de Kennedy. Tenemos que completar la gratuidad para garantizar acceso y permanencia, porque es que la gratuidad no es solamente el no pago de matrícula y de pensión, no, la gratuidad tiene que ir mucho más allá, y es alimentación, y es salud al colegio, y es transporte para que se le dé el cumplimiento al acuerdo 615 del año 2015, y gratuidades útiles escolares para que en el marco del acuerdo 571 del año 2014, también de este concejal, ¿sí?, ampliemos los kits escolares gratuitos.
uniforme. Acuerdo 761, que es el Plan Distrital de Desarrollo. Garantizar el pleno derecho a la educación. Tengo un listado de ideas, por supuesto, un listado de ideas, nada más. Porque yo creo que ahora se pone en el orden del día un debate y una preocupación mayor al derecho a la educación, en el tema del mejoramiento de la calidad de la educación. Y ahí tiene mucho que ver el IDEP, profesor Alexander. Usted tiene una tarea muy tenaz y le vamos a hacer seguimiento, no por usted, sino porque haga mejor las cosas y las ponga al servicio de la educación, mejoramiento de la calidad de la educación. Hay que fomentar la lectoescritura con mucha rigurosidad en la ciudad de Bogotá. Hay que traer una segunda lengua. ¿Cuál? No sé. Mire lo que decíamos ayer o antier en el debate del metro, que ahora tenemos que preocuparnos de si aprendemos chino. Y uno se pregunta, ¿y por qué los chinos no aprenden español? Para que hablen con los obreros de Bogotá o con los ingenieros, con los trabajadores. Pero bueno, ese es un debate. Que la escuela pública trabaje para el pensamiento crítico, para la implementación de educación por ciclos, para el fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales, para la articulación de la educación media con la educación superior, camino directo de la educación media a la educación superior, para que haya una formación mucho más rigurosa en materia de formación docente. Yo sí creo que hay que darle más maestrías, más doctorados a los maestros para que lo apliquen en el aula de clase, no para que se vayan a enseñar a las universidades o para que salgan del país. Esa oportunidad es para que retornen a las aulas con muchas más ideas, con mucha más formación y trabajen con los niños y con las niñas. Trabajar la convivencia y el encuentro con las familias, disminuir la brecha de educación rural con la educación urbana, implementar la jornada única en acuerdo con la comunidad educativa, fortalecer la democracia escolar, la autonomía del gobierno escolar, mejorar la convivencia y el clima escolar y sirve que se le dé desarrollo y cumplimiento más allá de lo que se está haciendo al acuerdo 518 del año 2018 en materia de los equipos de orientación escolar, que haya una escuela, ciudad escuela con la comunidad, idea maravillosa de nuestro profesor Abel Rodríguez Céspedes, que se puso en implementación en su buen gobierno y esa buena gestión. Inclusiones de las poblaciones vulnerables con docentes especializados. Todos los maestros no pueden hacer de lo mismo. Los maestros no son toderos. No, señores. Hay que colocar maestros especializados para cada uno de muchos temas y más como el que acabo de mencionar. Y por supuesto que aquí esto también se articule con el sistema distrital de cuidado. Señora secretaria, yo creo que en una organización distinta de los horarios, de la relación laboral, las profesoras deben tener menos intensidades horarias en los establecimientos educativos, porque ellas, tenemos que aceptarlo, trabajan mucho más que los hombres en la escuela y en la familia. Entonces ellas requieren un tratamiento no especial porque sí, no, es porque tenemos una deuda en materia de derechos con las mujeres profesoras y profesores, y por supuesto en general con todas las mujeres del territorio colombiano y bogotano. Pero quiero decirles, y ahí ya voy terminando, señor presidente, quiero decir lo siguiente: hay que establecer una reformulación al trabajo y a las funciones de la docencia directiva. Los docentes directivos, su papel principal es la pedagogía, el asesoramiento educativo y pedagógico, y no la función administrativa. Los docentes directivos, rectores, coordinadores, supervisores, no deben estar al servicio de si se arregla o no se arregla una puerta, de si se cae o no se cae una luminaria, de si hay pintura o no hay pintura. No, son los asesores pedagógicos de los maestros de los establecimientos educativos de las localidades de las UPZ. Son los que tienen que mantener las mejores relaciones con los estudiantes, con los profesores y con los padres y las madres de familia. Los docentes directivos deben tener
a su servicio, lo digo en el mejor sentido de la palabra, de comunicación, ¿sí? Un grupo especializado administrativo, ¿sí? Un funcionario administrativo, y no esas funciones las debe cumplir el rector o la rectora de los establecimientos educativos. Y en el marco de los objetivos de un nuevo plan sectorial de educación, invito a la doctora Edna a que haga buen uso de lo siguiente. Esto también son ideas conversadas, conocidas, escritas por nuestro amigo común, el profesor Abel. La educación tiene como objetivos principales combatir la pobreza desde la educación, fomentar una ciudadanía deliberante y participativa, convertir la riqueza cultural de la ciudad en un espacio de formación. El tiempo libre de los estudiantes son oportunidades para la formación y el conocimiento. La construcción de relaciones equitativas de género, étnicas e intergeneracionales. Bogotá debe ser una ciudad libre de discriminación, como lo dice uno de nuestros acuerdos. Una educación de calidad para aprender más y mejor. Un fomento al espíritu científico, a la creatividad y a la apropiación crítica de la tecnología. Vea, y ahí llegué. Y por último, señora secretaria, fortalezcamos para mejorar la calidad de la educación también. Fortalezcamos, yo sé que usted tiene esa buena intención, pero hagámoslo realidad. Fortalezcamos las relaciones con las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación, a los funcionarios administrativos, a los docentes directivos y a los maestros de aula representados en sus sindicatos, SINDODIC y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Bogotá, la ADE. Hay que darle implementación, desarrollo, cumplimiento y acuerdo a ese pliego de negociaciones. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco infinitamente que nos haya programado este, para mí, importante debate. Muchas gracias.